Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y día importante porque está cambiando la situación del mercado con la vela de hoy. Es una vela que, a ver, comentamos que podía romperse esa línea de tendencia, pero no era lo más probable. Yo no me esperaba que la rompiese. Tenía esperanzas de que no, de que rebotásemos y siguiésemos hacia esa zona que habíamos comentado estos últimos días y hacia los máximos, pero la hemos roto. Hay que amoldarse a lo que nos dice el mercado y el mercado nos está avisando de que pues hay cierta debilidad en la demanda porque si no, no tendría que haber roto esa línea, ¿no? Estamos perdiendo un soporte. Hombre, todavía no hemos cerrado la vela y ahora está recuperando un poco en estos últimos minutos. Queda todavía 1 hora y 40 minutos para cerrar la vela. Todavía podría acercarse mucho a esa línea de tendencia. Si se acerca mucho al cierre, y no queda muy debajo, pues es posible que mañana todavía intente recuperarla. Y si la recupera, pues habrá quedado todo en un susto tonto. Pero si no es así, si nos mantenemos por debajo claramente, pues es posible que tengamos correcciones en el corto plazo y que estemos anticipando el movimiento ese lateral que os comentaba para mediados de año. Estamos en marzo, puede que se anticipe ese movimiento de mercado, ¿no? Estaba claro que todo el año no podíamos seguir sobre esta línea de tendencia porque la predicción que tenía yo para este año, todos la sabéis, la comenté en los últimos dos panel que hicimos en Binance y os la he comentado estos últimos días, era menos de 100.000, entre 87.000 creo que era y 93.000, esa era mi predicción para este año, el máximo de este año en esa zona entre 87.000 y 93.000. Y claro, si seguíamos por esta línea, íbamos a sobrepasar esa predicción por mucho. Entonces estaba claro, yo tenía claro que en algún momento del año íbamos a romper esa línea y íbamos a entrar en un movimiento lateral. Lo que pasa es que yo me lo esperaba para más adelante. Primero pensaba que íbamos a llegar a esa zona de los 76.000, 79.000 y después iba a venir ese movimiento de ruptura de línea y lateralización durante unos meses, ¿no? Parece ser que llega antes. Todavía no lo podemos asegurar 100% porque, como os digo, aparte de que queda un rato para que cierre la vela, mañana podría intentar recuperar ese nivel y no habría pasado nada. Pero ya nos está mostrando cierta debilidad. Incluso aunque recuperase el nivel, incluso aunque recuperase esa línea, es como un aviso de que no hay tanta fuerza ahora mismo en el mercado. No es algo tampoco que nos deba preocupar demasiado en el medio o largo plazo, que es para lo que nosotros tenemos la inversión, porque sabemos que van a venir estos momentos. Sabemos que van a venir momentos laterales durante meses, porque si no, pues teniendo esta línea de tendencia llegaríamos a 1.000.000 el año que viene si seguimos por esta línea de tendencia. Entonces no puede ser. Las cosas no son así y vamos a tener que pasar por fases menos bonitas que las que hemos pasado hasta ahora. Hasta ahora hemos tenido unas fases muy bonitas y está muy bien, pero vendrán fases un poco peores. Y ahí es donde vuelve a ser importante las compras periódicas, una vez más. Por eso mucha gente dice, ya, pero es que estos días cuando subía tanto, estos meses atrás, ¿no? Pero si va a subir más, si va a subir a largo plazo, si se va a ir a 300.000 dentro de 4 años, pues ¿por qué no vas a comprar todo ahora? Pues porque pueden llegar fases en el mercado, que siempre las hay, en las que haya movimientos laterales en las que puedas acumular a un precio más aceptable de media y no pagar justo un precio máximo o lo que sea, ¿no? Porque tú no sabes en qué momento te va a marcar un máximo y se va a tirar 3 o 4 meses luego en un movimiento lateral en el que puedes igual comprar un 20% más barato, ¿no? Así que creo que nos va a dar oportunidad para el que haya entrado un poco más tarde en el mercado de seguir acumulando a estos precios y no a precios superiores como podía haber sido si continuase la tendencia alcista. Y seguramente también tendremos corrección en las altcoins porque hemos visto, bueno, todavía están en positivo, todavía no corrigen mucho. Yo creo que, bueno, no se han tomado muy mal la caída del Bitcoin de momento. Sí que es verdad que están subiendo menos que lo que iban subiendo a la mañana y sí que se ha notado bastante. Pero creo que con todo lo que habían subido podemos ver correcciones muy fuertes que todavía hoy pues parecen lejos, ¿no? Pero hemos llegado a un momento de euforia bastante alta en las altcoins. Lo comentábamos estos días también, a la mañana creo que lo comentábamos. Algunas habían llegado a unos límites pues increíbles. Gente que estaba diciendo
Pues por ejemplo de BET. BET, pero ¿no la ves bien para que suba más? A ver, mirad la capitalización que tiene BET. ¿A vosotros os parece razonable que ese proyecto valga 6.350 millones de dólares? Como para decir que va a subir más. O sea, ya me parece suficiente valoración. La gente se cree que las empresas valen miles de millones así fácilmente. Solo porque se fijan en la cotización, que está a menos de 0,10. Está a menos de 0,10, pero la empresa, o sea, el proyecto vale 6.000 y pico millones. ¿Pero dónde creéis que pueden ir estas monedas? No pueden valer todas 6.000 y pico millones todos los proyectos. El dinero principalmente entra a Bitcoin y está entrando de rebote a las altcoins y estamos teniendo un mercado súper especulativo en las altcoins y va a llegar una corrección muy fuerte en cualquier momento. Y si el Bitcoin se pone así, se pone un poco, como está ahora, un poco bajista, rompe líneas de tendencia, etcétera, se mete en un movimiento lateral peligroso, las altcoins les van a dar un batacazo importante, sobre todo a las que más han subido. Y la gente ha perdido el miedo. ¿Por qué? Pues porque llevamos desde enero prácticamente sin caídas en las altcoins. Y llevamos desde que empezó a subir el Bitcoin sin caídas contra el dólar, las altcoins. La gente tiene la percepción de que las altcoins llevan subiendo 5 meses. En realidad solo llevan subiendo desde enero, porque desde enero es desde cuando están subiendo contra el Bitcoin. Pero claro, como el Bitcoin subió mucho antes, la percepción de que las altcoins llevan subiendo ya lleva pues, muchos meses instalada en el mercado. Y la gente tiene la percepción de que con las altcoins se gana mucho. Y puede ser que estemos muy cerquita de una época bajista en las altcoins como ocurrió desde agosto del año pasado hasta diciembre. Y ahí es donde los que han entrado nuevos y se cree que es fácil el mercado se darán cuenta de que no es tan fácil como parece. Hasta ahora sí ha parecido muy fácil porque el mercado se ha comportado muy bien, pero ahora es cuando vienen las épocas malas y es cuando las estrategias bien llevadas son las que te salvan el culo de que puedas cometer alguna imprudencia o algún error grave. Ahora mismo alguien que esté 100% en altcoins no sabe sobre lo que está sentado, ¿no? Está sentado sobre un volcán dormido que puede entrar en erupción en cualquier momento. Alguien que esté 100% en altcoins. Pero bueno, hasta ahora ha sido muy bonito, han ganado muy bien y el que esté atento pues podrá salirse con esas ganancias sin problema, pero el que se despiste un poco, cuando se quiera dar cuenta, todas esas ganancias que ha tenido acumuladas durante estos últimos meses se le pueden esfumar rápidamente. Bien, no sé qué más comentaros respecto al Bitcoin, porque, bueno, vamos a comentar unas noticias también, pero quería dejar claro eso, que tampoco es como, a ver, la estrategia de medio largo plazo sigue siendo la misma, no cambiamos para nada, eso es lo que tenemos bien claro. Va a haber oportunidades de acumular, la gente que estaba nerviosa porque el precio se le iba y no podía acumular, va a tener oportunidades de acumular, creo que vamos a tener pues eso, unos meses laterales, no sé si empiezan ahora, no estoy convencido todavía 100% de que empiecen ahora esos meses laterales, es posible que todavía vayamos a máximos de nuevo, lo que pasa es que esos máximos seguramente los marcaremos por debajo de esta línea de tendencia, es decir, a partir de ahora, si esta línea de tendencia está rota, que eso habría que confirmarlo con la vela de mañana también, no solo con la de hoy, si la vela de mañana no es capaz de ponerse otra vez por encima de esta línea, esa línea está rota y entonces nos hará de resistencia. Y esa es la que nos marcará los precios que vaya haciendo el Bitcoin en los máximos. Es decir, a partir de ahora, todos los movimientos que vaya haciendo el Bitcoin hacia arriba en los siguientes repuntes que tengan, nos quedarán marcados por esta línea seguramente que hará de resistencia. Es decir, ahora puede haber una corrección hacia zona de los 50.000, 49.000, que es lo que dijimos si perdía esta línea. Sigue siendo este el mínimo de no retorno, evidentemente 43.000 no debería romperlo nunca en este movimiento. Y desde aquí, cuando toque suelo donde toque,
que no sé si será en 50.500 o en 49.500, esta zona de por aquí, volverá a subir y nos marcará nuevo máximo con respecto al anterior, porque los máximos y mínimos seguirán siendo crecientes, porque nadie ha dicho que la tendencia cambie. Solamente ha roto una línea de tendencia que era demasiado inclinada para mantenerla en el largo plazo, porque si no ya os digo que llegábamos a 400.000 a final de año en esta línea, no podía ser. Entonces lo que está perdiendo es una línea de tendencia, no la tendencia son los máximos y mínimos que siguen siendo crecientes, por eso no marcará un mínimo por debajo de 43.000, nos marcará un nuevo mínimo un poco por encima de estos niveles y después volverá a subir, pero cuando suba, esa línea será la que marque la resistencia. Es decir, el siguiente movimiento alcista, que no sé cuánto tiempo le llevará o cuánto tiempo consumirá, pues se frenará en esta línea. ¿Vale? Esta línea sí que todavía puede ir muy arriba a lo largo del año. Fijaros, incluso más de lo que yo tenía previsto para este año, que decíamos que como máximo 93.000. Es decir, podemos entrar en una corrección lateral bastante tiempo, porque si no, es que 93.000, esta línea, por ejemplo, 93.000 estaría para mayo. No puede ser, porque si no el resto del año, imaginaros dónde podría llegar, ¿no? Esta línea. A final del año estamos hablando de... Bueno, no me dejé ir más para atrás. Pero estamos hablando de un precio muy alto, ¿no? Que no contemplábamos nosotros en la previsión que hicimos en enero, ¿no? Cuando hablábamos, bueno, no sé si fue enero o fue diciembre, en el panel, en el último panel que hicimos con Binance. Bien, movimiento importante, ya os digo, porque cambia un poco todo lo que teníamos pensado en el medio plazo. Hace mucho que no hace un movimiento de este estilo, hace mucho que no nos hacen cambiar los planes. El Bitcoin había estado comportándose bien según más o menos las previsiones que íbamos teniendo, pero esta vela lo cambia todo, ¿no? A corto plazo. Iremos estos días revisando un poquito todo cómo se queda. Seguramente tendremos que volver a trazar nuevas líneas de tendencia por otros puntos. Hay un gráfico que ya sabéis que tenemos ahí con otra línea que es un poco más abajo, la línea de tendencia, que seguramente irá a buscar esa línea y seguramente coincidirá con esta zona que estamos hablando de 49.500, 50.500 más o menos. No parece tampoco que se esté desplomando, porque con esta ruptura de los 55.500, si habría demasiada debilidad, esto se estaría desplomando muchísimo. El hecho de que no se esté desplomando, pues es que las ventas están controladas también. Tampoco hay mucha oferta. O sea, es verdad que ahora parece que hay un poco de debilidad de la demanda, pero la oferta sigue siendo también débil. Los exchange siguen teniendo muy pocos Bitcoin, muy pocos, cada vez menos. Entonces no es que vaya a ser ya os digo, no va a ser un desplome ni mucho menos, pero se frena el ímpetu que llevaba y es posible eso. Una temporada larga con altibajos que a la gente que ha entrado recientemente pues le puede crear un poco de ansiedad. Porque claro, tú cuando entras lo que quieres es rápido estar en ganancias para estar tranquilo. Pero a los que vamos acumulando desde hace tiempo, pues no nos debe preocupar en absoluto, ¿no? Las noticias siguen siendo positivas, ahora vamos a leer unas cuantas. Y en principio, pues lo que os digo es un movimiento normal de mercado para bajar un poco esa pendiente de la línea de tendencia que era demasiado alcista y que nos llevaba a unos precios desorbitados para final de año. Así que bueno, vamos con las noticias y luego entraremos un poquito más en el análisis de corto plazo también. Tengo tres noticias. Una es de Ray Dalio, que dice que el dinero en efectivo es basura e invertir en bonos es estúpido. Lo de que el efectivo es basura ya lo sabemos, porque pues, si son billetes como billetes de Monopoly que los puedes imprimir prácticamente de la nada como te dé la gana, pues no valen lo que pone en el billete que vale, no valen. E invertir en bonos es estúpido también, porque la rentabilidad que te da pues no ganas ni para la inflación. Y nos dice pues que pues eso, que el Ejecutivo puso la lupa sobre la mayúscula impresión de dinero y la inflación, que es lo que llevamos avisando desde hace tiempo. Recomienda tener un portafolio bien diversificado y desprenderse del efectivo. Por eso hemos dicho muchas veces que la bolsa no creemos que vaya a tener una caída
importante. ¿Por qué? Porque si te están diciendo que te desprendas del efectivo y tú cuando vendes acciones, vendes y te dan efectivo. No vas a vender acciones para que te den efectivo, vas a mantener acciones y si tienes efectivo lo vas a meter en las acciones. Porque no quieres efectivo, lo que quieres es un activo que genere algo más que tener el efectivo parado. Y es preferible tener acciones, aunque sea infladas de precio, que te estén dando una rentabilidad por dividendo, aunque sea baja del 3%, que un efectivo que se deprecia y que te lo va a comer la inflación. Así que no, en cuanto hay caídas de bolsa, entra el dinero porque la gente prefiere tenerlo ahí. Nos dice que la pandemia mantiene a la economía mundial en la cuerda floja y la gigantesca emisión de dinero en efectivo y sus potenciales efectos inflacionarios y el impacto en las finanzas globales fueron analizadas por el multimillonario inversionista Ray Dalio. El fundador del fondo de inversión Brightwater Associates aseguró que el dinero en efectivo es y seguirá siendo basura y que invertir en bonos ahora es estúpido. Las reflexiones de Dalio las dio a conocer a través de un artículo publicado en la red social LinkedIn. Para el ejecutivo, el rendimiento que pueda tener el dinero en efectivo será significativamente negativo en relación con la inflación. Bajo estas condiciones, Dalio explicó que es preferible pedir prestado el dinero y dirigir los fondos hacia otras alternativas. Vale la pena pedir prestado el efectivo en lugar de mantenerlo y comprar activos de inversión de mayor rendimiento no relacionados con la deuda. El inversionista cree que si se repiten patrones del pasado, los políticos al mando de países con problemas financieros podrían subir los impuestos y hasta restringirían el movimiento de capitales. En un escenario como ese, Dalio señaló que los gobiernos prohibirían la inyección de fondos hacia otros activos como el oro o incluso Bitcoin. En caso de que se aplicaran este tipo de medidas, Estados Unidos podría llegar a ser percibido como un lugar inhóspito para el capitalismo. Ojo con lo que está diciendo, ¿eh? Ojo con lo que está diciendo. Un lugar inhóspito para el capitalismo, ¿eh? Estados Unidos. Ojo. Bueno, pasamos a la siguiente. El lobo de Wall Street se retracta y predice que el precio de Bitcoin será de $100.000. Pues hasta hace poco se decía lo contrario, se decía que esta persona había apostado por que el Bitcoin iba a bajar y tal y cual, pues parece ser que es mentira. Nos dice que Bedford estuvo 2 años en prisión por fraude bursátil y lavado de dinero y su historia llegó al cine en la película El Lobo de Wall Street. El escritor, consultor y ex corredor de bolsa Jordan Bedford, autoproclamado como el Lobo de Wall Street, aseguró que Bitcoin aumentará su valor a $100.000. De esa manera, el experto cambió su opinión expresada en 2017 cuando aseguraba que la criptomoneda se derrumbaría. Es decir, hace poco, para meter miedo, algunos se hicieron eco de las declaraciones de Jordan Bedford de 2017. Es decir, cogen unas declaraciones pasadas de moda y te las traen a hoy en día como queriéndote hacer ver que una persona que en su momento acertó la gran crisis que hubo en el 2008 estaba diciendo que el Bitcoin también iba a caer. Pero esto fue en el 2017 y nos dice en una entrevista publicada el 21 de marzo, es decir, ayer, eso es, reconoció estar equivocado en su postura sobre Bitcoin y aseguró que fue un superoso, es decir, que apostó a la caída de su precio. Cuando Bitcoin estaba llegando a los 19.000 a finales de 2017, estaba en un programa de televisión y le dije a la audiencia que se derrumbaría, dijo Belfort. Todavía sostiene que tenía razón en ese momento, porque Bitcoin era difícil de vender y fácil de comprar, todas las cosas que contribuyen a la manipulación. Otra de las desventajas que sugería el consultor en ese momento, en el 2017, era que los reguladores iban a rechazar a la criptomoneda, pues era una vía fácil para el lavado de dinero. Pensé que las cuentas de Bitcoin en Suiza y las Islas Caimán estarían expuestas. Pensé que Bitcoin inicialmente se afianzaría y luego se regularizaría para cerrar, indicó. Ahora, en 2021, el lobo de Wall Street cambió su postura radicalmente sobre Bitcoin y cree que el criptoactivo llegó para quedarse. Bitcoin ahora tiene una base de compradores mucho más grande que nunca. En base a este nuevo punto de vista, Bedford expresó que el precio de Bitcoin tiene grandes oportunidades de aumentar porque su oferta fija proporciona una ventaja sobre las acciones. Según dijo, los nuevos inversionistas seguirán aumentando el precio sin que la emisión de nuevas unidades pueda desinflarlo. O sea que, bueno, nos está hablando de un cambio otra vez en otro inversor importante. Y por último tenemos esta noticia que nos dice que comisaria de la SEC Hester Piercy,
Hester Piercy aboga por la aprobación de un ETF de Bitcoin. O sea que ya hay gente en la SEC que está apoyando que se saquen ETFs del Bitcoin. Nos dice que la comisionada recalcó que el hecho de añadir constantemente más requerimientos a los solicitantes de ETF de Bitcoin es injusto con los innovadores. La comisionada, quien participó en una conferencia virtual de la Asociación Británica de Blockchain el pasado 15 de marzo, afirmó en su ponencia que los reguladores deberían promover políticas más claras para facilitar a las instituciones financieras tradicionales involucrarse con las criptomonedas con la confianza de que están cumpliendo con sus obligaciones regulatorias. Pues lo que solemos decir aquí habitualmente, que si los bancos tradicionales todavía están en ese proceso de entro o no entro, a ver cómo compro las criptomonedas sin que me digan los reguladores nada, pues es que están en esa situación, con un poco atados de pies y manos en el tema regulatorio, porque si se lo ponen claro y les dicen, mira, si cumples este requisito y este otro requisito, puedes ofrecer criptomonedas, puedes ofrecer custodia de criptomonedas, compraventa de criptomonedas y todo lo que quieras, pues seguramente que esto irá más rápido. Pero como los reguladores están yendo lentos, pues los inversores tradicionales, los bancos, están yendo lentos en la compra de criptomonedas. Y eso es lo que creo que se está notando un poco también en el precio, por eso esta caída también, porque está tardando en llegar nuevos capitales. Después de la primera ola compradora de las empresas early adopters, digamos, porque las empresas que han entrado en Bitcoin son las early adopters, las primeras, ¿no? Las que se anticipan, las que pues son como, pues eso, las primeras que apuestan por algo, ¿no? Pues cuando llegue la gran masa, será más adelante y está tardando en llegar, pero llegará, terminará llegando. Por eso decimos que, bueno, no es preocupante el tema de las caídas en el corto plazo, porque es eso, es el corto plazo. Bueno, aquí mismo acaba de salir una noticia, como veis, que ponía más empresas deberían meter a Bitcoin en su contabilidad, dice Anthony Scaramucci. Bueno, sin más. Bueno, este es el gráfico horario y ahí es donde hemos visto esa caída. Se ha empezado a poner feo en esta vela, la vela de las 8 de la tarde, cuando rompía estos mínimos de aquí, se acercaba a esta zona del soporte de los 5.553 y la siguiente vela pues lo ha confirmado esa ruptura. Ahora parece que esta última vela está rebotando un poco y bueno, lo que os digo, no veo un desplome tampoco muy serio, o sea, si llega a ser una ruptura grave, hubiera sido una caída mucho más brusca, porque estamos claramente por debajo de este nivel, y en otros momentos en otros momentos de la historia del Bitcoin, una ruptura como esta hubiera implicado pues una caída de golpe del 15%, ¿no? Estamos con una caída del 5%, que no es gran cosa. Lo que pasa que, claro, te queda un poco mal sabor de boca por eso, porque en esta zona era una buena zona para haber iniciado un movimiento alcista importante, como teníamos más o menos previsto, y se trunca un poco, ¿no? Ya os digo, hace mucho tiempo que no se nos truncaba un movimiento esperado, en este caso pues ha ocurrido así ya y hay que irlo asumiendo, ¿no? Ha roto esa línea y vamos a tener que cambiar el análisis los próximos días. Vamos a dejar un poco tiempo, eso sí, a que se estabilice, porque no sabemos todavía exactamente qué es lo que va a ocurrir. No sé si va a recuperar la línea de tendencia rápidamente y entonces el análisis seguiría siendo el mismo, o si va a tener unos cuantos días de caída hacia esta zona y tardará en consolidar de nuevo y ir otra vez al alza. No sé lo que va a pasar, entonces vamos a tener que estar un par de días o tres a la expectativa de ver dónde se nos frena el precio o qué es lo que hace. Ya os digo que todavía podría ocurrir tranquilamente que la vela de mañana volviese a recuperar la línea de tendencia, se metiese otra vez en los 57.000 y aquí no hubiera pasado nada. Es muy probable que pueda hacer eso también. ¿Por qué? Pues porque este movimiento depende quién lo vea o cómo se lo tome la gente, puede estar forzando ventas de manos débiles. Puede estar forzando ventas de manos débiles y esto puede ser también una buena zona para acumular de manos fuertes. Entonces no lo sabemos. Aquí no sabemos quién está comprando y quién está vendiendo. Hay alguien comprando y alguien vendiendo. Siempre en todos los puntos hay alguien que compra y alguien que vende. Si aquí está comprando alguien importante
y le da la vuelta a los precios mañana, esto podría cambiar totalmente en pocos días y volver otra vez a los máximos. Pero ya os digo, es una situación complicada hasta ahora, muchos meses no nos habíamos enfrentado, así que vamos a vigilarlo con lupa y a ver qué es lo que pasa mañana. Mañana muy importante el análisis de primera hora, porque nos marcará mucho lo que haga la vela de mañana los siguientes días. Muy claro, ¿eh? Hay dos escenarios posibles. Mañana, si recuperamos la línea de tendencia, aquí no ha pasado nada y seguimos igual, habría que volver a trazar una línea de tendencia por este nuevo punto mínimo que nos habría dejado la vela de hoy y tendríamos esa nueva línea de tendencia como referencia. Y si no es así, si la vela de mañana incide con nuevas caídas sobre los mínimos de la vela de hoy, entonces sí que vendrán caídas más importantes y nos iremos hacia esta zona, que será una buena zona para volver a acumular el que no haya podido acumular antes. ¿Vale? Esta zona de por aquí de 50.000, 49.500 sería la zona de acumular en caso del escenario bajista. ¿Vale? Yo no lo tengo claro, no lo tengo nada claro en esta situación, porque por una parte, viendo que rompe la línea, lo normal es pensar que baje, pero viendo que rompe la línea y que no hay mucha fuerza bajista, porque yo no veo aquí que haya mucha fuerza bajista, no lo tengo tan claro. Por una parte, si no conociese el activo, si no conociese el Bitcoin, si esto fuese otra cosa, te diría que al romper esta línea lo normal es que baje, pero conociendo al Bitcoin y conociendo los fundamentales que hay por detrás y viendo que no cae de esta zona, me da la impresión de que alguien grande está acumulando aquí. Entonces igual no lo dejan caer más. No lo sé. Pero lo que sí sé es una cosa, las altcoins, por ejemplo, están en una parte muy alta de la especulación y ahí sí que puede haber caídas fuertes. Puede haber caídas fuertes y sobre todo si el Bitcoin cae. Si el Bitcoin cae, las altcoins pueden sufrir bastante. De momento están aguantando más o menos, pero vamos a tener mucho cuidado con las altcoins, sobre todo estos días. Es lo más peligroso, ¿eh? Porque aguantar Bitcoin no pasa nada, ya sabemos que a medio plazo volverá a subir. Pero aguantar las altcoins, pues lo que digo, hay que ir saliendo poco a poco de ellas. El que pueda tener 0 exposición mejor, el que tenga 5 tampoco es grave, el que tenga 7% de la cartera exposición en altcoins tampoco es grave. 10% normal y ya más de 10% en este momento con una situación así complicada, pues yo no tendría más de 10% en altcoins. Así que bueno, vamos a hacer el repaso de las altcoins para ver cómo lo tenemos. One Inch, que iba muy bien, vemos cómo empieza a tener un poco de problemas en esa zona. AAVE no ha sido capaz de subir a pesar de llevar varios días en esta zona y esta vela es negativa. Lo único que puede salvar a las altcoins mañana es que el Bitcoin recupere la línea de tendencia. Si el Bitcoin no recupera la línea de tendencia, las que más van a sufrir van a ser las altcoins, ¿eh? Cardano bajando un poquito más también. Bueno, ADX no baja mucho para todo lo que está moviéndose el Bitcoin. De todas formas, ya había llegado a su objetivo de 2.400. Algorand tampoco baja mucho porque tampoco había subido nada. Aún así ya veis como el mínimo del día está bastante abajo. ANT cayendo un 1% después de haber estado subiendo bastante bien en el día. Veis que se están deteriorando mucho los gráficos, o sea que hay que tener cuidado. AirSwap bien aún así, llevaba una buena subida en el día, ha estado por encima de 1100 y ahora está en 1000, bueno, ha retrocedido un 10%. Moneda del Atlético de Madrid, que alguien me la preguntaba, están empezando a perder posiciones también, fijaros que se pone por debajo claramente de los 1988 y de momento no tiene buena pinta, pero en general no tienen buena pinta hoy casi ninguna. Atom también, un poco mal también. Día complicado, ¿eh? Audio subiendo mucho, pero bueno, como está todo, pues ya os digo, estos movimientos ya especulativos exagerados me parece a mí que tienen los días contados. Vamos a volver a una fase un poco más negra, más oscura de las altcoins.
AXS sigue con el movimiento bajista que decíamos estos días, seguramente bajará a los 5.882. También hay que recordar la gran especulación que ha habido con los NFTs, otra cosa que puede contribuir a bajadas fuertes en los próximos días. Band, que a la mañana recuperaba los 25.047, la vemos que está ya en negativo. Básica Tension Token aguanta en positivo, pero la mecha de la vela que nos deja por arriba, en este caso es mala señal. Mala señal porque es por debilidad del mercado en general. BIM, que iba muy bien también, fijaros qué caída ha pegado. Prácticamente ha llegado a estar perdiendo casi todo lo que ganó ayer y es posible que vaya hacia los 169, incluso por debajo. Bell todavía sube algo, pero en algunos momentos del día está en 6.800. Yo me la quitaría si alguien compró ayer en la zona de 6.050, 6.060, que era la zona de compra. Me la quitaría con esta pequeña ganancia. Todas las que se puedan quitar con una pequeña ganancia yo me las iría quitando. BNB subiendo un poco, es una moneda que puede comportarse un poco bien en contratendencia, así que no es de las de las más perjudicadas en esta situación, así que podría seguir subiendo un poco. Bitcoin KSV subiendo un 6%, extraño, un día tan malo como hoy subiendo, una moneda que no se ha comportado bien últimamente, bueno, últimamente, en los últimos bastantes meses, ¿no? O incluso años diría, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? CHR no corrige mucho de momento, pero en cuanto pierda los mínimos anteriores la caída puede ser fuerte también. Chiliz acercándose al soporte de los 905 que le puede dar lugar a caídas también. Compound, pues como no había subido tampoco cae mucho. Coti se mantiene en positivo, pero es otra que también lleva una subida tremenda y la especulación ha sido brutal. En cualquier momento también puede darse la vuelta. CTSI decíamos que posiblemente perdería los 539, ahora estoy más convencido como está el mercado. Bueno, DAS ni se mueve ni para adelante ni para atrás. Digibyte, después de haber llegado a 130, parece que retrocede y poniéndose como se está poniendo todo, ahora sí que yo creo que puede caer a la zona de 112 de nuevo. Día, que se había comportado bastante bien hoy, que casi llegaba otra vez a la resistencia de los 670, pues ya me lo plantearía yo también de salir de ahí, aunque sigue teniendo el gráfico bastante decente, pero si se va un poco todo para atrás, casi es mejor estar a la expectativa. DOT mantiene el positivo, pero lo mismo, o sea, si el mercado se pone feo, no se salvará ninguna, ¿no? O casi ninguna. Elrond, pequeño rebote, bueno, mantiene ese movimiento. Yo creo que igual todavía podría llegar un poco más arriba estos días, 2700 quizás. Elf subía mucho a la mañana y ahora vemos cómo cierra en la parte baja de la vela. Ha estado en 720. En teoría todavía podría subir y esta sí que va un poco a su aire, así que no es de extrañar que pudiese subir, pero bueno, la pinta no es buena. ENJ también con mala pinta, pinta de seguir cayendo. EOS se mantiene en positivo, raro, porque no es una moneda que se comporte muy bien y aún así está manteniendo esa subida casi del 4%. Vamos a ver si se desmarca también del comportamiento general. Ethereum sigue para abajo también, a puntito de romper el soporte. Podría ser la gran perjudicada si el Bitcoin cae, porque si el Bitcoin cae, Ethereum puede caer mucho si pierde este soporte. ETP me han preguntado por ella. Bueno, está subiendo mucho. Creo que me han preguntado por esta. Bueno, no estoy seguro. No sé si alguien me ha preguntado por ella, pues bien, ¿no? Ha roto resistencia hoy. Se ha ido hasta la resistencia superior, que son los 612. Y en principio podría seguir subiendo, pero no me fío yo mucho de cómo está el mercado. Por lo tanto, en una moneda que es muy poco líquida y que ha subido un 39% hoy, yo vendería, pero ya. Fed mantiene la subida a pesar de todo. Bueno, ya ha llegado a estar subiendo casi el doble de lo que está subiendo ahora. Creo que también le viene en los próximos meses una buena corrección. En general me he puesto pesimista con las altcoin, como ya veis. Más que nada por la situación general del mercado, ¿no? Que lo veo un poco peligroso en este momento.
Y yo siempre soy de huir del peligro. Prefiero dejar de ganar que meterme en una situación peligrosa, ¿eh? GRT rompiendo soportes con esta vela también. Y ahora mismo es meterse en una situación peligrosa quedarse con muchas altcoins, ¿eh? Hard subiendo todavía hoy. No sé, podría desmarcarse un poco también, pero si no, vamos, no es de salir corriendo hoy con todo, porque mañana puede haber ese rebote que os digo hacia la línea de tendencia, para intentar superar esa línea o no, el Bitcoin. O sea, puede acercarse aunque no la supere. Y yo creo que darán tiempo para salir mañana las altcoins, pero hay que tener mucho ojo ya, ¿eh? Mucho ojo ya con las altcoins. Seguimos. ICX también flojeando ahora a última hora. Posibilidad de ir a los 3.151 y perderlos incluso. IOTA subiendo y le puede salvar el hecho de que tiene un evento para mediados del mes que viene, así que podría desmarcarse del mercado y subir por su cuenta. Aquí vemos también ya iniciando caídas Iris, que había estado muy alcista, con ruptura de esta zona de aquí. JST también retrocediendo ya, puede ir otra vez a los 149. Cava vuelve a perder los 10.324 y parece que pierde fuerza también. Como pierde fuerza el mercado en general, pues también se va un poco para abajo. Kyber Network, esta tiene evento, también podría desmarcarse y continuar con el movimiento alcista. Aún así tampoco me fío demasiado. Link, que ya andaba mal antes de todo esto, pues sigue mal. No hay mucho donde rascar ahí. Litecoin, pues ya veis, perdón. En la zona de mínimos parece que rebota ligeramente, pero vamos, como si nada, un 0,5% no es gran cosa. Mana un 4% abajo, otra vez probando el soporte de los 1591. Si lo rompe, pues puede haber caídas también fuertes y seguramente si el mercado se va para abajo las habrá. Matic ha roto hoy los 641, ahora mismo está intentando aguantar al cierre ese nivel, pero ya hemos visto que ha llegado a 593, puede caer mucho también, la subida que lleva también es muy fuerte. La subida impresionante de Melon, que desde que rompió su línea bajista aquí está subiendo de manera increíble. No solo se conforma con llegar a los 1440, sino que ya veis que está casi en 1900. Esto es sorprendente totalmente. Nano, pues ha intentado subir, pero ya veis que otra vez retrocede hasta la misma zona que estaba estos días y sigue habiendo posibilidades de perder los 817 y más ahora como se está poniendo. Nier ha roto la línea de tendencia y parece que va a ir más abajo, esta línea de tendencia que teníamos aquí. Neo se mantiene en positivo intentando recuperar los 761. Extraño comportamiento de Neo, porque era el comportamiento esperado para un mercado positivo, pero el mercado ya no está tan positivo y aún así se mantiene ahí, ¿no? Ocean, después de haber tocado la resistencia, corrige y puede ir otra vez hacia la parte baja, hacia los 2289. OGN aguanta más o menos esos 1600, pero ya está otra vez en la cuerda floja. El mercado empieza a apretar. Omisego también, que parecía que estaba empezando a romper de nuevo los 1000 y se acercaba a los 1035, retrocede de nuevo, le ha pillado el inicio de un movimiento alcista en un mal día. Lo mismo que Ontology, que también estaba rompiendo los 223 y se ha ido para atrás al cierre. Bueno, todavía no ha cerrado, pero queda muy poquito ya. Seguimos. QLC. Bueno, QLC se mantiene bien. Todavía parece que puede ir hacia la zona de 236. QSP también mantiene bastante buen comportamiento. Fijaros dónde ha llegado a estar hoy, 176. No retrocede mucho. La vela parece que quiere cerrar el cuerpo por encima de todas las anteriores y eso daría todavía un impulso adicional en la vela de mañana. Hay algunas que todavía mañana quizás den una mejor oportunidad que hoy para salir, pero sería cuestión de ir poco a poco saliendo. Qutun intentando romper los 1229. Riff perdiendo soportes, también empeorando la situación. Fijaros que vela ha caído hasta los 63. Ren tampoco
ha hecho el rebote que esperábamos y bueno, sigue estando en el soporte, pero también peligra si en algún momento el mercado retrocede con fuerza. RLC, también el rebote se queda medio frustrado porque estaba ahí hoy bastante bien, rebotando hacia la zona de los 4000 y al final está cerrando un poco en la parte baja. Rose, otra que también estaba acercándose a los máximos y bueno, ha tenido ese retroceso que le deja todavía por debajo de esta línea de tendencia. ¿Qué más hay por aquí? Sol, 9% de subida. Al final ha salido un poquito de esta zona de letargo que parecía que le iba a llevar a movimientos bajistas, pero ha tenido primero una vuelta a esa línea de tendencia que ha hecho de resistencia y ahora sí que podría iniciar quizás un mercado bajista más fuerte en las próximas semanas. Stratis, que también parecía que subía muy bien, vemos como casi se va a negativo otra vez. STX, bueno, aguanta en positivo, pero también la mitad de la subida de lo que iba en el día. TFUEL está subiendo bastante todavía, fijaros dónde llega a estar subiendo. Esto ya es una locura máxima. Viendo estos gráficos, este gráfico nos dice claramente qué es lo que está pasando en el mercado, ¿no? Un movimiento especulativo brutal. Y lo mismo en teta, ¿no? Pues otro gráfico que nos marca lo que está pasando, ¿no? Tomo Chain vuelve a caer a la zona de 4600, pero yo ahora ya no compraría. No compraría porque eso me da la sensación de que va a haber correcciones importantes y es mejor estar con todo en Bitcoin. UNFI también sigue con ese movimiento bajista ya desde hace días y se acerca a esa zona de los 42.000. Veremos a ver si los aguanta porque va bajando despacito y llega a este nivel que es muy importante y quizás en ese nivel en vez de detenerse y rebotar hace una bajada fuerte, ¿no? Que es lo que suelen hacer a veces. Uniswap también subiendo, no lo termino de ver tampoco, me parece que está muy sobrevalorado. Seguramente está en cuanto pierda esta línea de tendencia entrará en una corrección, bueno, de hecho la ha perdido ya, solo que está rebotando y tocando en ella, pero en cuanto se dé la vuelta y pierda estos soportes entrará en una fuerte corrección porque me parece que también está muy pasada de vueltas. BET, lo que os decía al principio, esta moneda ya está valorada en 6.000 y pico millones de dólares. Me parece una exageración también. Seguimos. Se está volviendo a vivir exageraciones como las que vivimos en el 2017. Wabi al final ha llegado otra vez hasta los 705, por lo menos ha dado la oportunidad de salir también a las personas que hayan entrado en esa zona. Waves rompe la línea de tendencia bajista y recordad que Waves se suele comportar bien en contratendencia, es decir, si empieza a subir Waves, igual es porque el mercado empieza a bajar. Así que cuidado. WRX, que se había comportado muy bien hasta ahora, también empieza a corregir. Walton Chain también bajando un poco, que a la mañana la teníamos en positivo. SEM sube un poco, pero muy poquito, y porque estaba muy castigada, pero posiblemente este intento de subida, que estaba bastante bien con esta vela de hoy, posiblemente se frustre por el movimiento general. Stellar también subiendo porque sube mucho Ripple, son dos de las que se están desmarcando bien del movimiento. Aquí tenemos a Ripple con un 12% de subida. ¿Qué más tenemos por aquí? XVS se ha comportado bien, hoy ha llegado a estar en 8.469. Yo en ese momento quizás no hubiera vendido, pero ahora, viendo cómo está el mercado, si hay oportunidad de salirse en ese nivel mañana, yo sí me saldría. Lo que cambia las cosas de un día para otro. Yo esta moneda, por ejemplo, en un mercado normal como el que estábamos teniendo, hubiera aguantado hasta por encima de 10.000 y ahora si la oportunidad de... si mañana nos da la oportunidad de salir en 8.400, yo me saldría. ZK, bueno, aguantando bien porque tampoco tiene mucho que perder.
Cílica vuelve sobre sus pasos otra vez hoy y parece que vuelve a ir hacia la zona de 284. Y ZRX, que ha rebotado un poco en el soporte, pues le ha llevado hasta el 2730, pero después ha retrocedido. Y vamos con el Bitcoin para terminar, que como se está moviendo mucho, pues es donde tenemos que fijar la atención estos días, a ver cómo respira, ¿no? Bueno, vamos a poner el gráfico en el que tenemos la línea de tendencia un poco más abajo, que es este. Esta es la línea de tendencia principal. Esa línea de tendencia principal, fijaros por dónde pasa. Evidentemente, si la tomamos así en vertical, hoy pasa muy abajo, pero no vamos a ir hacia esos niveles porque la línea va subiendo con el paso de los días y esto no va a caer en un día hasta aquí abajo, sino que pues igual hay un movimiento así, bajista, tal, un poco así, se aproxima a estos niveles. Y para cuando quiera tocar esta línea, pues igual estamos, pues yo qué sé, pues igual estamos en abril, el día 10 de abril o lo que sea, cuando toquemos esta línea y ahí será cuando otra vez se active un poquito el mercado alcista quizás, ¿no? No mucho más que comentar. Bueno, si vamos al gráfico horario para ver cómo tenemos la evolución de este último momento del día, vemos cómo está rebotando. Esta zona ahora hará de resistencia, la zona de 56.000 más o menos. Por eso que rebote hacia esa zona, pues es muy probable que haya. Muy probable que haya rebote hasta 56.000. Eso dará oportunidad para salir de las altcoins mejor que ahora, creo. Mejor que como están ahora mismo cuando hemos hecho el repaso. Y nada nos garantiza que el Bitcoin no vaya a recuperar esos 56.000 por encima, quiero decir, que nos situemos de nuevo por encima de ese nivel, pero podría ser una resistencia y volver a caer, y entonces ahí es donde habría el problema con las altcoins, sobre todo, ¿no? Si recuperamos ese nivel, porque aquí vemos que se está dando la vuelta, si recuperamos este nivel, nos ponemos otra vez por encima de este nivel, consolidamos por encima del 56.000, nos vamos otra vez al 57.000, habrá quedado en nada esto, habrá quedado en nada, pero habrá sido un aviso de que posiblemente en el futuro entraremos en ese movimiento lateral del que estaba hablando estos días. Tiene que venir, o sea, seguro. Durante el año tiene que venir un movimiento lateral importante. ¿Por qué? Porque si no, ya os digo, llegaríamos a precios totalmente impensables, ¿no? Por lo menos yo creo que son impensables. Este año no podemos llegar a los niveles que nos estaba mandando esta línea de tendencia. Vamos a ver dónde nos estaba mandando para que veáis de lo que digo. Voy a poner el gráfico en semanal y vamos a ver esta línea de tendencia dónde nos llevaba a final de año. Bueno, voy a poner el gráfico diario mejor porque el semanal se nos va demasiado. Bien. Fijaros dónde nos llevaba esta línea de tendencia de mantenerse hasta final de año. Es que era un poco locura, ¿no? Vamos a ir hasta diciembre. No sé si me va a dejar llegar. Agosto, septiembre. Bueno, no sé si llego a diciembre, pero estamos aquí en esta línea de tendencia que llevábamos. Estamos en septiembre y en septiembre estaría en 400.000. Es insostenible. Entonces, en algún momento tenía que llegar ese movimiento lateral que nos marque luego otra línea de tendencia distinta para el siguiente movimiento alcista importante. Si no es ahora, esto será un aviso de que es pronto, de que va a ser pronto. Lo de hoy puede ser eso, o que ya llega ese movimiento lateral o que pronto llegará. Ahora mismo ya veis que está recuperando bastante y podemos cerrar todavía en la línea de tendencia. ¿Vale? Que quede claro eso, o sea, no tiene por qué romper, ¿eh? Puede volverse a meter ahí y volver a hacer el movimiento que teníamos pensado tranquilamente, pero esto es un aviso de que estamos cerca, muy cerca, de un movimiento lateral importante. Y las altcoins están en euforia y también estamos muy cerca de posiblemente un cambio de tendencia en las altcoins y una caída importante que nos lleve otra vez a precios más normales, se estabilice el mercado
y nos dé otro mercado alcista, pero ya para posiblemente, pues yo qué sé, después del verano o en verano. Pero podemos, ya os digo, estar entrando en una fase un poco más difícil que la que teníamos hasta ahora. Vamos a ver cómo cierra la vela. Queda todavía casi una hora y casi estamos recuperando la línea. Puede que lo salvemos al final. Puede que lo salvemos. En gráfico horario ya veis que está empezando a comportarse mejor. Puede que salvemos esos 55.553. Pero aún así es un aviso. Y un aviso importante de que no estamos muy lejos de una lateralización. Tendencia bajista no, porque esto sigue la adopción. Sigue la adopción. No hay que perder de vista eso. La adopción sigue. La oferta sigue siendo limitada. Sigue habiendo 21 millones de Bitcoin. No nos cambia nada. Los fundamentales siguen siendo los mismos. Solo que los movimientos tienen sus fases. Y los movimientos alcistas también tienen sus fases. Y hay fases muy alcistas, como la que hemos vivido hasta ahora, que es lo más bonito de vivir. Pero luego hay fases laterales. Seguramente mucha gente se aburrirá. Y esas fases laterales también son otra prueba para los holders, ¿eh? Porque hay gente que en esas fases se cansa. Como ve muchas veces que sube y que luego vuelve a bajar y que sube y que luego vuelve a bajar, dice, jo, la siguiente vez que suba vendo para comprar más barato. Y es cuando se quedan fuera. Después de haber pasado lo peor, haber aguantado hasta este nivel, luego un movimiento lateral que no viene no va a ningún lado, acaba con tu paciencia, quizás 2 meses o 2 meses y medio después de que empieza ese movimiento lateral, acaba con tu paciencia, vendes pensando que vas a poder comprar más barato y es ese momento cuando te sales del movimiento lateral y te quedas fuera. Es otra gran prueba que vamos a tener que pasar durante todo el camino, porque recordad que nos quedan como mínimo 4 años para el que quiera estar hasta el siguiente halving, que puede ser un buen objetivo, dependiendo de la cantidad que tengáis. Estar hasta el siguiente halving nos puede garantizar una buena, quizás, jubilación anticipada. O 8 años para el que quiera estar 2 halving, que ahí ya, pues, si esto sigue yendo bien y sigue yendo adelante la adopción, dentro de 2 halving podemos ver precios extraordinarios. Pero claro, para eso vamos a tener que pasar por muchos movimientos laterales, algún movimiento bajista, y el que no esté dispuesto a pasar por eso no va a llegar al premio final. Eso seguro, ¿no? Por eso hay un vídeo por ahí que decimos que ¿vas a tener Bitcoin cuando llegue a 300.000? Pues es que hay tantas trampas por el camino que mucha gente que ahora se piensa que sí lo va a tener, no lo tendrá cuando llegue a 300.000. O tendrá menos cantidad que la que tiene ahora. Porque por el camino habrá dicho, uy, voy a vender por si acaso la mitad, porque igual a ver si va a caer. O voy a vender para comprar más barato y resulta que termina comprando más caro, ya tiene menos. Porque si compras más caro ya tienes menos cantidad, o cosas así. La gente se va quedando por el camino. Y es por los momentos malos, como los que posiblemente tengamos durante el camino, ¿no? Así que hay que ir mentalizándose para ese momento. Este vídeo creo que era importante para que, bueno, la gente que solo ha vivido la última fase alcista no piense que todo es así. También es un recordatorio para los que llevamos más tiempo que tampoco todo es así y que hemos pasado malas épocas que ya se nos han olvidado, porque después de toda esa caída que hubo en el 2018, bueno, yo vengo ya desde antes, desde la caída que hubo en el 2015, que me hizo estar fuera del mercado desde el 2015, o sea, fuera quiero decir que lo dejé de seguir, que dejé los Bitcoin ahí en blockchain y ahí se quedaron durante, pues eso, hasta el año 2017, a mediados finales que lo retomé. O sea, tuve 2 años y pico que me olvidé del mercado. O sea, dije, bueno, ya volveré cuando suba. Pues fijaros, pues hemos pasado por unas cuantas fases de esas y aquí seguimos todavía. Y seguiremos. Y seguiremos. Pero los que llevan menos tiempo pues tienen que saber que esas fases también existen. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.